Nuestro primer invitado a esta hora es el asambleísta del Movimiento Popular Democrático, Francisco Ulloa. Gracias, asambleísta. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias. Bienvenido. Hay dos temas. No sé si quisiéramos empezar por el tema de la proforma presupuestaria, aprobada ya. Ahí hizo usted algunas observaciones, básicamente al tema de educación y salud. ¿Cuál fue la moción que usted presentó y si esta pasó o no pasó? Sí, bueno, debemos informarle al país que lastimosamente la proforma presupuestaria aprobada por la mayoría gobiernista es una proforma que incumple con expresos mandatos constitucionales, con el resultado de una consulta popular del 2006 que estableció claramente qué montos deben asignarse especialmente al ámbito educativo, y lastimosamente se consagró lo que significa el despilfarro económico por parte del gobierno nacional, asignando partidas exorbitantes a gastos como difusión, información, promoción, propaganda y a otros servicios generales que ni siquiera especifican y que sumados superan fácilmente los 600 millones de dólares. Es por eso que nosotros presentamos efectivamente una moción previa con el objeto de que se reasignen este tipo de recursos de estos sectores que no son de trascendencia para el desarrollo del país y se asignen los recursos como corresponde según mandato constitucional a educación, salud, vivienda, desarrollo del sector agropecuario, pero como sabemos que el comportamiento sumiso de la mayoría de Alianza País hace que simple y llanamente la Asamblea haya aprobado con un saludo a la bandera a la proforma presupuestaria y que lastimosamente tengamos los ecuatorianos que sufrir las consecuencias de esta. ¿Qué planteaba usted para el tema de salud y educación básicamente? Que se cumpla con lo que señala tanto la Constitución como el mandato popular de la consulta del 2006. ¿Esto qué quiere decir? Que se llegue al 5.6% del Producto Interno Bruto en asignación a educación, lo que debería representar cerca de 3.995 millones de dólares, porque curiosa y mañosamente el gobierno nacional quería hacer aparecer que cumple con este mandato, sumando lo que significa asignación para educación intercultural más educación superior, cuando en realidad son dos ítems diferentes con recursos y fuentes de financiamiento diferentes. ¿Y en el área de salud también? En el área de salud es gravísimo lo que está ocurriendo, mi estimado Javier, porque en salud apenas se ha destinado en la proforma presupuestaria 1.776 millones de dólares, que representan el 2.5% del Producto Interno Bruto, cuando en realidad debería ser el 3.40% del Producto Interno Bruto según mandatos constitucionales. ¿Pero hubo un incremento para esas dos áreas o no? No, de ninguna manera. Lo único que vuelvo a repetirle fue un saludo a la bandera diciendo que el Ministerio de Finanzas controle el gasto en propaganda del gobierno, que se priorice el tema de gasto en salud, pero son saludos a la bandera. Lo concreto hubiese sido decir, se reasignan las partidas tales, tales y tales de los sectores tales hacia salud, educación, agropecuario, etcétera, etcétera. Pero de alguna u otra forma el Ministerio de Finanzas me imagino que deberá tener un control en ese sentido para poder asignar los recursos que se requieren. Mire, el Ministerio de Finanzas lastimosamente es un organismo que está sumiso al mandato político del gobierno de Correa. Y realmente es irracional cómo distribuyen y redistribuyen los recursos. Aquí no hay equidad, no hay criterios ni principios de optimización del gasto, sino más bien hay criterios de orden político para satisfacer intereses de orden político del gobierno nacional. Solo le voy a poner unos cuantos ejemplos. Dígame. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Coordinación de la Política sistematizando y modernizando el registro electoral a nivel nacional? Sin embargo, para el Ministerio de Coordinación de la Política, para ese fin, le asignan 3,5 millones de dólares. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en el tema educación, la Secretaría Nacional de Educación Superior le asignan a la Secretaría 16.800.000 dólares para un proyecto denominado Prometeo, que es el famoso proyecto Prometeo, recuperación de mentes brillantes en el exterior y movilización de viejos sabios, que todos sabemos son investigadores extranjeros. Para ese proyecto, 16.800.000 dólares y les regatean los recursos a universidades que manejan 5, 10, 15, 20.000 estudiantes.
¿No le parece a usted y pueblo ecuatoriano que esas son discrecionalidades de asignación de recursos absurdas? Lo hizo usted hace saber, conocer en el Pleno de la Asamblea el tema, Absolutamente pero no todo, la mayoría, lastimosamente en 10 minutos no se puede explicar muchas de estas cosas. Pero veamos un comparativo en el tema salud, por ejemplo. El Hospital General de las Fuerzas Armadas va a